Bueno amigos, acá estamos 12:33 en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país, y ya están sentados con nosotros esta banda alemana que vinieron por primera vez en 1992, si no me equivoco. Correcto. Y gracias a un fan que les dijo, no, vengan para acá. Sí, un fan que terminó siendo Pil. Ah, él era el fan. De Violadores. Él no le dijo, che, están los Violadores también. Creo que era un alemán. Es posible, que no sé cómo es la historia bien. Lo que sí sé es que desde la primera vez que tienen relación con Pil, y de hecho una de las cosas emocionantes del último show que dieron ahora acá fue que hicieron muchas canciones de Violadores en vivo. Bueno, la primera antes de presentarlo y que me presentes la banda, amiga, a todos, está bueno que le digas una pequeña palabra que para vos significa entrevistarlos. First of all, guys, welcome and thank you for being here. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Les voy a resumir un poco en castellano lo que dije recién. I told you a little bit of this off the air, but to me it's a very important moment. You've always come to another radio where I listened to, but I didn't work there, so I didn't get to meet you. And now you're here, so to me it's very special. Thank you very much. Les digo eso como siempre vinieron a otra radio. Me gustó. Sí. Okay. Nos alegramos mucho de estar aquí. Brighty habla muy bien español. Where does the Spanish come from? ¿De dónde viene el español? Empecé a aprender hace muchos años porque tocamos muchas veces en toda Latinoamérica con la banda, estuve aquí en viajes privados y así se puede disfrutar mucho más de un viaje y de nuestras giras que sin entender nada, y tengo relaciones y amistades que Qué bien. Te cuento que es muy... no fueran posibles. Y podés hablar mal de la banda porque no entienden un carajo ellos. Ya, y puedo hablar mal de ellos. sobre ellos. Claro. I'm saying that, he said that, you know, so you understood. he can speak about you and you don't understand. Es muy importante la figura de Brighty, guitarrista de Toten Hosen, porque en vivo cuando Campino trata de comunicarse con la gente, a veces se queda ahí trabado en el inglés y le da el micrófono a Brighty para que hable. Claro, para que It's very important your figure in live shows, because when Campino maybe gets tired of trying to communicate in English, he hands the mic to you. So you are the voice of Toten Hosen for Argentinian people. Sí, es ciertamente importante que por lo menos uno de nosotros sabe hablar un poco, pero la comunicación más importante es la música en un recital, claro. Of course. ¿Dónde empieza la relación con Argentina? Preguntémosle. Where does your relationship with Argentina begin? Well, it began because a German fan emigrated from Germany to Buenos Aires, and he got into the punk scene and he met Pil, and Pil said, hey, do you know this band, die Toten Hosen, and do you think they want to play here? So this guy written a letter to us and said, there's a punk scene in Buenos Aires, they know about you, they would like to have you coming here and playing. So we said, if you send the tickets, we'll be there. And that was the beginning. 30 years ago. 30 years ago. Hace 30 años un fan de Dortmund emigra a Argentina, empieza a entrar en contacto con la escena punk argentina, ahí conoce a Pil, en aquel momento cantante de Violadores, claro. Y Pil le dice, che, me gusta esta banda alemana, ¿vos crees que vendrán a tocar acá? El fan les escribe a ellos y dice, mira, hay una escena en Buenos Aires, los conocen a ustedes, quieren venir, y ellos dicen, bueno, si nos pagás los tickets, vamos. Y así terminaron. Y así terminó y así empezó. Viste que era verdad lo del fan. Es verdad, lo del fan. Bien. Vos estuviste el otro día en el show. Yo estuve el otro día en el show. No, y eso sí les quería preguntar porque fue un show muy especial. Es la primera vez que vienen a la Argentina y no está Pil, justamente. Yo la primera vez que los vi en el Luna Park con Violadores tocando. Y siempre hubo un vínculo que era muy real entre las dos bandas. No era solamente algo de quedar bien en vivo o de saben que a la gente le gusta, entonces lo hacen. Hicieron varias canciones, algunas que no habían hecho nunca, en castellano, con Campino tratando de cantar las letras en castellano, la gente muy emocionada, y quería preguntarles qué significa para ellos eso también. It's the first time you come to Argentina and Pil's not here, and you made a pretty good tribute the other day live. You played a lot of songs by Violadores and Pilsen. Sí. You made a great effort to sing the lyrics in Spanish. That's appreciated. So I wanted to know, what does that mean to you, being here for the first time without that guy? Ya, es muy extraño para nosotros y por eso esta visita es distinta a todas las anteriores, porque Pil era el responsable principal que vinimos aquí la primera vez. Siempre era un amigo muy leal, siempre nos apoyaba en todo, siempre nos inspiraba y lo hace hasta hoy.
Y se siente muy extraño no encontrar a él, pero de cierta manera este espacio vacío que dejó se está llenando, porque desde llegar aquí hablé a mucha gente y su música, sus letras todavía son muy presentes para todos ellos. Y para esto tocamos unas canciones de Los Violadores y Piercing que nunca hemos tocado antes. Y para nosotros también fue interesante pensar en sus letras y cómo tocar esas canciones. Y estuvieron muchos integrantes en obras de Los Violadores, de Piercing, de todos los años. Por eso todo eso es muy emocionante, muy emocional para nosotros y es siempre una cosa triste perder un verdadero amigo. También hicieron, esto lo cuento como dato de color, otra canción en castellano. Hicieron Ya no sos igual, de 2 minutos, con Mosca arriba del escenario, y fue un momento como muy festivo y muy divertido. Y también yo lo sentí como una especie de tributo, homenaje al punk argentino. Quería preguntar cómo fue que llegaron a hacer eso. I read the translations, and I think Peter was an incredible good writer of lyrics, and I really love them all. He was a clever guy, and understanding the lyrics, it is for me, I mean, mi castellano es terrible, pero the passion was there because I know what the lines mean. También quería agregar, Campino, que él leyó las traducciones de las letras de Peel, dice que era un gran escritor de letras, un gran poeta, y que más allá de que su castellano es terrible, pudo cantarlas y pudo hacerlo con la intención correspondiente porque entendía perfectamente lo que decían las traducciones. Y le había preguntado lo de 2 minutos, quería saber, you also played Ya no sos igual by 2 minutos with Mosca. That's like a huge anthem of Argentinian punk rock, so we'd like to know the story of how that came to happen. Well, first of all, it's a great song, great lyrics also. It's right from the heart, like all the punks thing. And we played with 2 minutos, the Big River Plate show with Con Ramon to Iggy Pop. So it's a long friendship also. And it's our way to show the people here we not only come here, play our song and fuck off again, we know your scene as well. And we want to show you that we appreciate your scene as music with us on the same level, meaning something to us. Primero que nada, gran canción con gran letra, como toda la escena del punk rock, una canción muy desde el corazón, muy directa. Ellos tocaron con 2 minutos en River, el último River de los Ramones, Iggy Pop, Toten Hosen y 2 minutos, con lo cual la amistad es larga y duradera. Y que es su forma también de demostrar que ellos conocen y aprecian la escena punk argentina, y que tocan una canción que es importante también para nosotros. Yo le iba a preguntar, porque no hay tantas, o sí, Harry, te pregunto a vos, bandas alemanas que triunfan a nivel... ¿Cantando en alemán? Poquísimas. Claro, a nivel ellos mundial. Ellos y Rammstein. Ellos y Rammstein, sí. Porque no, eso te iba a decir, es mucho más fácil, Kraftwerk. sos inglés o sos... sí, exactamente. Y bueno, es como el camino mucho más difícil, ¿no? Para una banda alemana. There are not so many German bands that have a good chance at success outside of Germany, singing in German. Maybe we could think of Rammstein and maybe some more, and you. So why did you took the long path, the hard path, when everybody in Germany just sings in English? Yeah, because in the beginning of punk, we all loved the English scene, the American scene also, but that was far away. We were more connected to London because it's easy to reach. We could get the records, and you are a little part English. See, a little percentage of English. Yeah, half English anyway. But so it was easy for us, but we wanted to have our own identity. We didn't just want to copy the English bands. We want to have our own identity. So we chose to sing in German to be understood by the kids where we live. It's our expression and, in the end, our reason of existence. And we didn't know when we started that we one day would play international, a lot of countries. So it was a natural thing for us to start in Alman. Dice que fue natural empezar en alemán porque si bien eran muy fans y conocían mucho la escena inglesa, también la estadounidense, pero más que nada la inglesa que les quedaba más cerca,
querían tener su sello distintivo, su cuestión personal, y también querían cantar en un idioma que les entendieran los pibes para los cuales ellos querían cantar, que eran los pibes de su pueblo, de su ciudad. Con lo cual tampoco se imaginaron nunca que iban a tocar en escenarios internacionales y que iban a ser una banda cantando en alemán en el extranjero. Era una banda cantando en alemán en Alemania. Imagino que cambió mucho la escena musical de ellos, empezaron a finales de... Hace 40 años, Por eso. el 82. En el 82, me imagino que después del 89 habrá cambiado mucho totalmente, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? Your scene must have changed a lot after 89. We mean the fall of the Berlin Wall. Punk rock must have changed a lot. And the musical scene must have changed a lot, right? How was that time? It changed a lot. We changed a lot. We got terribly old. And so we can't complain. We keep our mouth shut. No, but in 89... I think the scene didn't like totally change because of the Berlin Wall coming down. I mean, of course, the country's united and you play like the East. You couldn't play it before. We played it like undercover for 2 concerts. Really? It was really, really hard because you had to sneak over the border and play, and you could have been arrested, and so it was kind of hard. And so now you can play there, of course. So that changed, but it like didn't dramatically change the whole scene. I don't think so. Dice que la escena no cambió tanto, lo que sí cambió es que de repente podían tocar en el este. Dice que antes de eso habían tocado 2 veces undercover, Claro. medio de querusa, en Berlín Oriental, pero que más que eso, más que fuera más fácil ir a tocar al este, no cambió tanto la escena. Bien. Pero en general, cosas han cambiado dramáticamente por el internet, por ejemplo. Claro, Esto más es una que por el cosa- muro. Sí, y también ahora existen muchas escenas al lado. Todavía existe punk rock, pero no tan grande como era antes. Claro. Hip hop es muy grande en Alemania como en Latinoamérica. Y así hay muchas escenas al lado, o heavy metal todavía existe. Y no parece, al lado de hip hop tal vez, no hay una cosa grande que todos los Sí, jóvenes... sí. Están ahora en esa. Sí, y en ese Y ustedes sentido resisten ahí. Ha cambiado con el mucho. heavy. Bien, Ha cambiado. bien. Y hay una guitarra, Harry. Y hay- Angus Young from AC/DC one day he said, "There's only 2 kinds of music: good music and bad music." And that is what I agree. You know, it's not about labels, punk, heavy metal, blah blah blah. It's about whether you love something or not. Dice que Angus Young de AC/DC alguna vez dijo hay solamente 2 tipos de música buena y música mala. Y que él está de acuerdo que más allá de las etiquetas, que si haces punk, si haces metal, o si haces hip hop, o si haces lo que sea, la última verdad es esa. ¿Podemos escucharlos un poco? Hay una Por guitarra. supuesto. Well, we got a guitar here. So... Hello. Kudel tiene una guitarrista zurdo, tuvo que conseguir guitarra para Sí, ya nos zurdos. dimos cuenta, sí. We have to fue get the difícil. left-handed guitar. So, can we listen to something? Yeah, Maybe? well, okay. I mean, we're going to do a reading tomorrow in the Roxy in Palermo. En el Roxy, mañana. Mañana hay una lectura porque Campino acaba de sacar un libro. So it's going to be really funny because I'm going to read in Castellano without having a clue what I'm doing. Wow, total trust. So, but in between, at least, there's relief because Kudel's got his guitar and we play some acoustic versions of our songs. Hermoso, beautiful. Bueno, mañana van a hacer la presentación de Hope Street, que es el libro que acaba de sacar Campino. Va a ser unas lecturas en castellano sin entender un carajo de castellano, así que va a ser el esfuerzo, pero que bueno, tiene el alivio de que va a estar Kudel con la guitarra y van a poder tocar algunas canciones en formato acústico. So as the book is not only about football, it's also about my family history and the beginning of the Toten Hosen. So every now and then there's a few Toten Hosen songs we also play. El libro no es solo sobre fútbol, es sobre fútbol, pero no es solo sobre fútbol, es también sobre la historia de su familia y sobre el principio de Die Toten Hosen, así que hay algunas canciones de Die Toten Hosen que pueden hacer. Okay, this one's called Liebeslied. Es war so schnell, wie alles begann. Ein fliegender Stein als Kampfsignal. Auf einmal war die Halle los. Ein Wechselbad zwischen Angriff und Flucht. Wasserwerfer peitschen dich. Tränengas beißt im Gesicht. Schaufensterscheibe, nur noch Splitter aus Glas. Wagen völlig ausgebrannt. Befehl an alle, bleib besser klug.
Schließt euch ein, macht die Augen zu und aus dem Radio kommt ein Liebeslied und in der Fernsehshow bringen sie ein Liebeslied. Hey! Vor deiner Tür in deinem Mord ist Gerechtigkeit nur ein Wort. Befehl an alle, bleibt besser klug. Schließt euch ein, macht die Augen zu und aus dem Radio kommt ein Liebeslied und in der Fernsehshow bringen sie ein Liebeslied. Die Sonne scheint am Morgen danach, wie ein Kuss beginnt der Tag. Der Kaffee ist gut, die Zeitung frisch, zählt die Opfer am Frühstückstisch und aus dem Radio kommt ein Liebeslied und in der Fernsehshow bringen sie ein Liebeslied und aus dem Radio kommt ein Liebeslied und in der Fernsehshow bringen sie unser Disculpe. Esa. Disculpe. Hey, my voice is still fucked from the weekend, so I'll be okay tomorrow. Dice, tengo la voz todavía jodida del fin de semana, voy a estar bien mañana. Tienen la presentación del libro y también van a tocar en Tandil, que es algo bastante poco habitual. ¿Por qué el fútbol? ¿Por qué el fútbol? Sí. Why football? What's your history with soccer? Well, when I was a young boy, my mother, she always got the English newspaper, and she was always listening to English radio in Germany. She was English, right? She came from Burnley. She was born in England. After the war, she went over to Germany and fell in love with my father. Mm-hmm. So we were always mixed in the house, also speaking English and German. And so I listened a lot to the English radio and to Saturday afternoon to the first division of Football. British and English football. Mm-hmm. So this is the moment when I was 8 years old or so, I chose my team. That was Liverpool FC. Mm-hmm. And one day they even played in the European Cup against a club called Mönchengladbach. This is very near to Düsseldorf, and they had to use our stadium. So I could go there. I was 13 or 14 years old, and first time in my life I saw Liverpool playing live in the stadium. And forever and ever I was a Liverpool fan. How old were you? When I chose them as my team, 8. I was 8, and I was 14 when I saw them live for the first time. Dice, la mamá es inglesa, se consumía mucho radio y periódicos ingleses en su casa de chico, siempre estaban como mitad en alemán, mitad en inglés, y así fue que se terminó haciendo fan del Liverpool, escuchando los partidos de fútbol de la liga inglesa los sábados por radio. Eso fue a los 8 años y después a los 14 pasó que por primera vez fue a jugar el Liverpool cerca, al estadio de Düsseldorf, de donde ellos son, y los pudo ver en vivo por primera vez. O sea, se hizo muy fan del Liverpool. ¿Y cómo están preparando para el Mundial? Siempre tenemos nuestra rivalidad, por supuesto, en este momento negativa. How are you preparing for the World Cup? To be honest, don't be honest. Okay. Don't be honest, I'm looking forward to it so much.
Lo espero con tanta ansiedad. Argentina's going to be real good, you know. No, I think this time, I mean, we're all romantics. We all, whatever team we chose, we do it because we love to be passionate. We love football. Yeah. Qatar is not about football, it's about money in a very ugly way. So it takes away the fun of it. And I'm kind of... I mean, when the cup games are, when they're shown and when we're into the tournament, I guess I will watch it too. But usually, I'm looking much more forward to a tournament because it's more happiness to know that there's thousands of workers have died because building the stadiums really gives me a bad feeling. So I got my problem with it. Sí, dice que no está tan enganchado con el espíritu del mundial porque dice que cuando uno elige su equipo lo hace por amor al fútbol y porque le gusta y por la pasión, y que en este caso Qatar no tiene tanto que ver con fútbol sino tiene más que ver con plata, y que para él el hecho de saber que murieron trabajadores construyendo estadios, por ejemplo, es algo que no lo engancha mucho. Cree que seguramente cuando arranque el torneo sí va a ver los partidos y sí se va a entusiasmar, pero que Nos hoy olvidamos de todo lo intelectual, ¿no? Pero está bien, sí. Está bueno también. Sí, claro. Está bueno. ¿Les pasa en otros países lo que les pasa en Argentina? Porque acá en Argentina son como que es una banda local. Los Hosen vienen un millón de veces, tocan en la calle, bueno, esto tocan en no sé dónde. Como Argentina abrazó los Ramones en su momento y eran como locales. También les pasa mucho acá. Y me intriga mucho saber si eso es algo normal. Si a todos los países que van los adoptan como si fuera una banda más o solamente acá. Buena pregunta. Does it happen to you anywhere else in other countries, this kind of effect that you have in Argentina? You're not a normal band here, you're like a local band. No, con certeza esto no pasa de la misma manera en otros países. Nuestra relación con Argentina es muy particular, muy especial. Estamos muy agradecidos que la gente de acá nos acepta como algunos de ellos. Cada vez cuando venimos para acá podemos participar en la vida cotidiana con el minuto que llegamos. Las otras bandas nos aceptan como una de ellas, graban con nosotros, comparten el escenario y de nuevo en obras con las bandas que tocamos. De inmediato tuvimos una muy buena relación y esto de esta manera no pasa en ningún otro lugar para nosotros fuera de Alemania. Tampoco pasa mucho que vengan bandas resignando cuestiones económicas a veces o sabiendo que es una mala decisión quizás en términos de negocios y que de todas formas sigan viniendo. Eso es en parte creo también uno de los tantos motivos por los cuales nosotros estamos tan agradecidos, aparte de que nos gusta la banda. Eso también se los quería decir. It's not that often that a band continues to come here even though business-like maybe it's not the wisest decision, and that's another thing that Argentinian people value a lot about you. No, para nosotros nunca ha sido una cosa para ganar mucho dinero tocando aquí. Para nosotros es una cuestión o una cosa de corazón, de pasión, y tuvimos tantas experiencias extraordinarias aquí. Esto es nuestro salario, que es mucho más importante en ese caso que el dinero. Bien. Bueno, agradecerles muchísimo que hayan venido. Thank you very much for coming here. Mañana en Roxy va a estar leyendo entonces su libro y algunas canciones de Toten Hosen y Tandil. Y la fecha en Tandil, que es... That was, ¿el domingo es? No, el viernes. El viernes en Tandil. Es raro. El viernes en Tandil, que sí, hay un grupo de fans grande también, hay alemanes en Tandil que los van a estar esperando. Entiendo que queso, fiambre, con asado. Cerveza. Sí, ya le dije. Excelente. Y agradecerle también porque hicieron muy feliz a Harry, que lo necesitaba. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Thank you very much. You've done it very well on Saturday too. Y el miércoles van a estar en la trastienda, que está agotado. Está sold out en la trastienda de miércoles. Wednesday en la trastienda. Sí. O sea que, más que promocionar, vinieron a hacerte feliz porque está todo agotado. Sí, more than promoting anything, you came to do me a favor, so thank you. Because it's all sold out, so you have nothing to sell. Gracias, amigos, por haber venido. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Toten Hosen pasaron por acá, Harry. Gracias. Y nosotros nos vamos a una tanda. Chao. Somos la radio que ves en YouTube.